22. Verdades sin filtro. Es el tema que estamos tratando. Y el subtema sería la fe, fuerza de acción. En Hebreos 11, del 13 al 22, dice: conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y pregoneros sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquello de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, de regresar. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyándose sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Bueno, por la fe. Vamos a pensar ahora sobre la fe en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento no se trata de modo alguno de acciones de ayuda necesarias y de demostraciones del compromiso cristiano, como si la condición irredenta de este mundo hubiese sido ya superada, sino de la posibilidad de proporcionar signos de la confrontación y prestación de ayuda dentro de una perspectiva escatológica, las cuales al creyente le son confiadas constantemente ante situaciones sin salidas. El rechazar el mal, el sucumbir ante su poder, el apoyarse en la victoria de Jesús sobre él, son signos característicos de la fe del Antiguo Testamento. Y debería darse testimonio de ellos también en la actualidad. Por eso, el carácter escatológico fundamental del cristianismo primitivo es irrenunciable. La fe nos apunta hacia el futuro, porque solo en él la resistencia de la existencia histórica a la palabra salvadora de Dios encuentra una expresión objetiva. La fe debe fundamentarse en ello. Precisamente este supuesto de que la realidad del mundo o del ser humano está ligada a Dios. Es problemático esa idea. El ser humano piadoso conoce la voluntad de Dios a través de los mandamientos. Sabe que Él recibe de ellos sabiduría y ciencia.
En las tribulaciones de la vida, él puede confiar en la solvencia de los mandamientos. De los mandamientos. Como un siervo de Dios. Como un hijo de Dios. Que es obediente a su palabra. O sea, a eso se le llama fe. A eso se plantea como la fe, la permanencia en esa convicción de que hemos recibido esa guianza del Señor. De acuerdo a lo que se ha venido diciendo, podemos entender que cuando se habla de fe, realmente se está diciendo que las personas de fe son aquellas que han podido desenvolverse en el mundo espiritual, que han recibido una sensibilidad espiritual para hacer la diferencia entre la voz de Dios y la voz del enemigo y la voz de uno, para actuar dentro de esa fe. Y han entendido que ese mundo funciona de manera muy especial. Es por ello que los vemos decidiendo, tomando decisiones y actuando con toda confianza en medio de todo ese ambiente confuso, difícil, complicado, porque hay esa fe. Esa fe impulsa, nos lleva, pero a veces uno se queda acá rezagado o aislado, porque saben, están convencidos que Dios va a respaldar todo lo que haga dentro de esa fe. Y aunque no lo logran todo lo que dicen, no obstante, se les ve en movimiento y alcanzando cosas que la mayoría no logra. Y aquí hemos dicho, en la fe de confianza podemos actuar siempre, porque sabemos y creemos que Dios puede hacer las cosas. Si no sucede, no hay problema, pero muchas veces vamos a entrar a lo que Dios quiere. Si no tenemos esa fe de seguridad, se actúa en esa fe de confianza de que Dios puede hacerlo. Y aunque no lo haga, simplemente se está en la mejor disposición. Entonces, mucha gente por no arrojarse, por no lanzarse, se quedan rezagados. Es cierto también que hay quienes se pierden, porque los ha habido quienes se pierden en esa intención, porque se equivocan. No obstante, también hay los que logran desarrollarse y afianzarse en esa fe, llegando a ser aceptados por los demás y reconociéndoles que viven una vida de fe, que Dios le ha dado el respaldo en muchas de las obras a las que han emprendido. Vuelvo a repetir, tal vez no logren todo porque se entra en el nivel de confianza y en un buen deseo, en un buen anhelo, pero transmite una imagen, una idea diferente. Entonces, ellos han emprendido, esas personas de fe, han emprendido una obra, convirtiéndose en ejemplo de que Dios sigue moviéndose en medio de su pueblo, a través de hombres y mujeres
que aceptaron el reto y lo llevaron hacia adelante. Que Dios nos bendiga.